sobrevivir era enfrentar a la violencia ejerciendo una violencia revolucionaria. No fueron pocos los que buscaron contactos con grupos guerrilleros existentes ya para ese momento, o crearon unos. Dentro de los que ya existían estaba la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, comandada por Genaro Vázquez Rojas. Aurelio de la Vega Hernández, estudiante del Instituto Politécnico Nacional y originario del estado de Morelos, participó en el Comité de Lucha durante el movimiento de 1968. Cuando se desató la balacera en la plaza de Tlatelolco, Aurelio se escondió en unos campos de basura, de donde más tarde salió para unirse junto con unos amigos a la guerrilla de Genaro Vázquez, recorriendo las montañas de Morelos, Guerrero, Puebla y Veracruz. Sentía coraje e impotencia, decía. Ser estudiante era lo mismo que ser delincuente. El campesino era una bestia de carga para el gobierno, como hasta la fecha lo es. El diálogo no funcionaba, por eso seguimos la vía de las armas, la violencia. De la Vega fue detenido en Veracruz en 1975 y trasladado a la cárcel clandestina del campo militar número 1, donde era torturado física y psicológicamente. Fue liberado a los pocos años gracias a una amnistía otorgada por el gobierno de José López Portillo. Una vez en libertad, continuó estudiando hasta que terminó la licenciatura de médico cirujano en en el Politécnico. Para terminar sus estudios, nadie quería darle trabajo por tener antecedentes penales y por haber sido guerrillero. Finalmente, alguien informó que estaban contratando gente en unas oficinas de Plaza de la República número 20, sede de la Dirección Federal de Seguridad. Al llegar, fue recibido con mucha amabilidad por Miguel Nazararo y sus nuevos compañeros, que antes habían sido los que lo habían torturado. Me torturaron, pero hay que saber perdonar. Nadie es tan malo que no tenga algo bueno, decía Aurelio de la Vega sobre sus compañeros torturadores. Fue asignado al cuerpo de interrogadores de la Brigada Blanca. Era guerrillero de los que él trataba de mantener vivos. Aunque su trabajo no era precisamente el de interrogar, sino el de mantener vivos a los guerrilleros detenidos para que las torturas continuaran, además de arreglar a quienes iban a ser representados en los juzgados para que no llegaran en condiciones deplorables. Aquí, Mateo, sí. Bueno, él se llama Alfonso, no, la siguiente. Él fue detenido por la Brigada Blanca en 1977 y fue, bueno, casi aprecia de barba, de cabello largo para pasar desapercibido, porque era muy buscado. Cuando es detenido, en las fotos de fichaje ya lo rasuran, le cortan el cabello y lo presentan de esta manera, ya más arreglado. Él está desaparecido. Se mantuvo en este papel 18 años Aurelio de la Vega. Ahora sí hasta que el Señor lo tocó. No es un albur, es una forma en que él encontró la iluminación con Dios. Y se ordenó como padre diácono, recibiendo el nombramiento directamente del cardenal Norberto Rivera en 1996. Contradictorio. En Tlatelolco, como símbolo que lo hizo espías reclutados por su pleno conocimiento del medio, aprendices de policía, pandilleros y militantes corrompidos constituyeron buena parte de los grupos que enfrentaron a los movimientos estudiantiles. Sin embargo, existió una élite dentro de los servicios de información y operación contra insurgentes, familiares y amigos de políticos, militares y comerciantes. Dentro de este grupo se encontraba Julián Slim, subdirector de la Dirección Federal en 1976 y miembro prominente de la casta contrainsurgente durante los años 70. Andrés Quintanar Reina, hijo del general Alberto Quintanar López, dirigente del Batallón Olimpia. Rafael Moro Ávila, nieto de Maximino Ávila Camacho, exgobernador de Puebla y a su vez hermano del expresidente Manuel Ávila Camacho. Javier García Morales, hijo de Javier García Paniagua, funcionario y director de la Dirección Federal de Seguridad y a su vez nieto de Marcelino García Barragán. El testimonio de un agente de la Brigada Blanca indica que perteneció a la élite de jóvenes con familia y amigos en altos cargos gubernamentales durante su etapa estudiantil. Siempre contó con becas hasta que llegó a una preparatoria de la UNAM, donde fue parte de una sociedad de alumnos dedicada a fomentar el deporte, según. En su escuela no había foros. De hecho, su sociedad de alumnos perteneció a un comité político ligado al PRI que mantenía la escuela en tranquilidad para que no hubiera radicalismo. Pero cuando llegaban a presentarse grupos marxistas, dice, les dejábamos platicar, les dábamos conferencia para que hablaran, para saber qué querían. Si tenían buenas intenciones, entonces se les hacía un juicio y se les decía si se podían quedar. Si no, pues se les mandaba gente.
Parte del grupo de estas sociedades de alumnos dedicadas a establecer un férreo control dentro de las escuelas públicas se encontraba el de redactar informes diarios que llegaban a las distintas direcciones de inteligencia. Posteriormente, los elementos con mejores contactos gubernamentales eran reclutados como agentes y se les daban cursos de información sobre la relación entre el comunismo y el terrorismo, y de acuerdo a sus capacidades se les proveía de entrenamiento físico, de uso de armas y explosivos. Estos agentes jóvenes fueron introducidos por la Dirección Federal de Seguridad para combate contra insurgencia alrededor de 1975, como lo indica el testimonio de un exguerrillero de Congo. Se acercó a mi celda un joven que llevaba puesto un suéter y parecía estudiante. Era como de nuestra edad, tendría unos 20 y tantos años. Me dijo: vamos de cacería, ubicamos a más de ustedes. Eran los nuevos agentes de la DFS, totalmente distintos de los viejos panzones que nos vigilaban antes. De esta manera, una buena parte de los grupos contraguerrilleros fueron integrados con jóvenes que ya habían enfrentado a las organizaciones estudiantiles. Tal fue el caso de Max Toledo y Javier Balvanera Rivera, pistoleros al servicio de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que habían enfrentado de manera violenta a los miembros del FER, Frente Estudiantil Revolucionario, y que por la represión desatada en su contra fueron una organización integrante de la Liga Comunista de septiembre. Esta tropa juvenil se encargó de patrullajes, detenciones y enfrentamientos con los estudiantes radicalizados, pero también de infiltrarse en círculos de estudio y en las bases de la militancia guerrillera con el fin de exterminar una vez más a la movilización social. Como hemos visto, la participación de jóvenes dispuestos a reprimir o en señalar en dónde y a quién se debió a dos factores: la necesidad de dinero por convicción. Los primeros, aunque eran reclutados entre los barrios pobres que el mismo régimen dejaba sin oportunidades, y los segundos, porque creían defender a la revolución y una patria que a ellos sí les había hecho justicia, por lo que no se habían identificados con estudiantes que a su juicio solo eran manipulados desde tierras extranjeras. Sin embargo, fueron instrumentos de las tácticas de contención que aplicó el gobierno mexicano a partir de 1968, y que produjeron una línea represiva continua y dinámica que se extendió por todo el país en un lapso de por lo menos 20 años, dando como resultado una sociedad desmovilizada, víctima de una corrupción y violencia engrandecidas y fortalecidas gracias a las redes de complicidad e impunidad desarrolladas del mismo gobierno mexicano en su combate al comunismo, y que al cabo de pocos años permitió una instalación sencilla del sistema neoliberal. No creo que sea necesario. Bueno, pues continuando con esta, de alguna manera, con este tema que acaba de abordar Rubén, ¿En dónde están las actividades? cómo participan Los jóvenes, ¿no? activa la política. En este tipo de cosas, no solamente, digamos, del lado de esta demanda de justicia social, sino también del lado de los que reprimen estas inconformidades y estos movimientos. Bueno, a continuación tenemos a Héctor García Díaz, también aquí de la Facultad de Filosofía y Letras. Él nos va a presentar su trabajo, lleva por título Míticas de la represión e imaginario de la violencia revolucionaria en la radicalización estudiantil y la guerrilla urbana en la Ciudad de México, 1967-1972. Voy a hacer una breve presentación de Héctor. Es egresado de la licenciatura en Historia por esta facultad de Filosofía y Letras. Está trabajando sobre su tesis de licenciatura, de la cual nos dará un avance en esta exposición. Actualmente es becario del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles. Pero historia de la no me gusta. Buenas tardes. Buenas tardes. Le presentaré el texto que preparé para este coloquio, y me considero que estoy abordando una temática un poco difícil por el hecho de que al hablar de mitos y por lo general se remite uno a historia muy antigua, una visión más antropológica. A la hora de hacerlo con un movimiento social tan cercano y que ha generado tantas reacciones a lo largo de los últimos 40 años, bueno, resulta un tema un poco difícil de abordar, así que aquí voy. La presente ponencia pretende exponer los alcances del trabajo de investigación y análisis que he desarrollado a lo largo de los últimos meses y que próximamente voy a presentar como tesis de licenciatura.
El objetivo es proponer un modelo de estudio para la comprensión de lo simbólico de la violencia política en la sociedad mexicana del siglo XX, especialmente su segunda mitad. Para ello escogí un periodo que va de 1967 a 1972, en el marco de la radicalización de grupos estudiantiles de izquierda y su nexo con las guerrillas urbanas que dicha radicalización alimentó aquí en la Ciudad de México. Por medio de documentación producida por estudiantes radicales y por guerrilleros, así como echando mano de ciertos testimonios que ya han sido publicados en otras investigaciones, se pretende saber cuál fue la narrativa de los hechos históricos que estos sujetos crearon a raíz de su propia experiencia y formación, y en qué medida dicha narrativa avalaba sus decisiones políticas de oposición al régimen y poniendo especial atención en la decisión del alzamiento armado. Con este fin, consideré adecuado enmarcar teóricamente la investigación en teorías de imaginario y mitopolíticos. Rápidamente, entiendo el imaginario político como un conjunto de todo tipo de representaciones mentales, especialmente imágenes, que articulan formas de concebir, interpretar e imaginar la realidad política. Ciertas estructuras mentales en las cuales se basan discursos e imágenes ayudan a enfrentar situaciones de crisis y concebir proyectos políticos al proporcionar esquemas conocidos de los cuales se pueda partir, sin que medie totalmente una evaluación racional de la situación. Esas estructuras, que son las que intervienen más decisivamente en la constitución del imaginario, están fundadas en mitos, en símbolos y en arquetipos. Para efectos del análisis voy a acudir a un concepto que se articuló en el estudio de los mitos políticos llamado mitologema. Un mitologema es un conjunto de representaciones, no tanto en conceptos, sino más bien como en imágenes y símbolos que no están ordenados sistemáticamente, sino amalgamados en un todo, y que son susceptibles de ciertas modificaciones, siempre y cuando se conserve un núcleo. Estas representaciones pueden ser totalmente imaginativas, ¿no? Como en el caso de algunos mitos del origen del orden social, pero también se pueden amalgamar en el mitologema diversos acontecimientos históricos, más o menos ciertos o más o menos falseados, como los que se amalgaman en la idea que dio origen a este conocido conflicto antisemita de los protocolos de los sabios de Sion. También puede tener origen en conceptos o teorías racionalmente construidas o sistemas filosóficos o nociones como el contrato social o la soberanía. Y por último, para cerrar este apartado teórico, para identificar al tipo de sujetos que se distinguen o vincular la radicalización estudiantil con la experiencia guerrillera, voy a acudir a un ideal tipo que llamo agente revolucionario, que es un perfil de militante y combatiente político que se asume a sí mismo como rebelde a un orden establecido, constructor de un orden social nuevo o impulsor de una crisis que desembocará en el movimiento revolucionario para lograr tal objetivo de cambio. El agente revolucionario que se desarrollará a partir de la radicalización de los estudiantes reprimidos en 1968 y en 1971 en la Ciudad de México y que desembocará en varios casos en la lucha guerrillera es portador de al menos dos creencias ideológicas a finales de los años 60. La primera es la revolución